Desde los tiempos más antiguos han existido reliquias envueltas en misterio, artefactos sagrados que desafían el tiempo y la lógica humana. Entre todos ellos hay uno que destaca por encima de los demás: el Arca de la Alianza, un objeto de origen divino, creado bajo instrucciones directas de Dios y con un propósito que trasciende lo material. Un arca que, según los relatos bíblicos, tenía un poder impresionante, capaz de derrotar ejércitos y hacer temblar montañas. Pero lo más inquietante de todo es que hoy nadie sabe con certeza dónde está. Desde hace siglos, historiadores, arqueólogos y exploradores han intentado rastrear su ubicación, siguiendo pistas en la Biblia y en registros históricos. Se han elaborado todo tipo de teorías, algunas basadas en la fe, otras en la ciencia y unas pocas en la especulación más salvaje. Se ha dicho que está escondida en Jerusalén, bajo el monte del Templo. Otros creen que fue llevada a Etiopía, custodiada por monjes en un templo secreto. Algunos afirman que desapareció sin dejar rastro, protegida por la mano de Dios. El relato del arca es fascinante desde su misma concepción. En el libro de Éxodo se describe cómo Dios ordenó a Moisés construirla con madera de acacia, recubierta de oro puro y con querubines en su tapa. Su propósito era claro: contener las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Pero el arca era mucho más que un simple cofre. Era la representación física de la presencia divina en medio del pueblo de Israel. Quienes osaban tocarla sin autorización eran fulminados al instante, como ocurrió en 2 Samuel 6:7, cuando un hombre llamado Uzá cayó muerto al intentar sujetarla para que no se cayera. En los tiempos de Josué, el arca fue clave para la caída de los muros de Jericó. En 1 Samuel 5:4 se relata cómo los filisteos la capturaron y sufrieron terribles plagas hasta que decidieron devolverla. Su historia está llena de sucesos inexplicables, eventos que parecen sacados de una película, pero que están narrados en la Biblia. Hoy, el misterio del Arca de la Alianza sigue sin resolverse. Las preguntas son muchas. ¿Dónde se encuentra? ¿Sigue existiendo? ¿Se revelará algún día al mundo? El relato del Arca de la Alianza comienza en el desierto, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. En el libro de Éxodo, Dios ordena la construcción de un santuario portátil, el tabernáculo, donde Él mismo habitaría en medio de su pueblo. En su interior se colocaría el arca, un cofre sagrado hecho de madera de acacia y cubierto de oro. Sus dimensiones eran precisas, con aproximadamente 1,10 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Sobre su tapa, conocida como el propiciatorio, se encontraban 2 querubines de oro con sus alas extendidas. Pero más allá de su apariencia, lo más asombroso era su propósito. En Éxodo 25:22 se menciona que Dios hablaría con Moisés desde encima del arca, entre los querubines. Era el lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, el punto en el que la gloria de Dios descendía para dar instrucciones a su pueblo. Dentro del arca se guardaban 3 objetos sagrados: las tablas de la ley, el maná que alimentó a los israelitas en el desierto y la vara de Aarón que floreció milagrosamente. Cada uno de estos elementos tenía un significado profundo sobre la relación de Dios con Israel. Con el paso del tiempo, el arca acompañó al pueblo en sus travesías y batallas. En el libro de Números, los israelitas la llevaban al frente cuando viajaban por el desierto, simbolizando que Dios iba delante de ellos. Sin embargo, su poder se manifestó de manera impresionante durante la conquista de la tierra prometida. En Josué 3:13, cuando los sacerdotes que cargaban el arca pusieron sus pies en el río Jordán, las aguas se detuvieron y el pueblo pudo cruzar en seco. Luego, en la famosa historia de Jericó, en Josué 6:20, se narra cómo los muros cayeron después de que el arca fuera llevada alrededor de la ciudad por 7 días.
acompañada del sonido de trompetas y gritos de victoria. El arca no era solo un símbolo, sino que parecía tener un poder real que actuaba de forma milagrosa. Sin embargo, su historia también estuvo llena de peligro. En 1 Samuel 4:11, el pueblo de Israel sufrió una gran derrota ante los filisteos, quienes capturaron el arca y la llevaron a su territorio. Creyeron que habían vencido no solo a Israel, sino también a su Dios. Pero pronto descubrieron que no podían poseerla sin consecuencias. En 1 Samuel 5:6 se describe que dondequiera que la colocaban, plagas y desgracias caían sobre ellos. En un episodio particularmente extraño, en 1 Samuel 5:4, se cuenta que la estatua de Dagón, el dios filisteo, cayó ante el arca y terminó destruida. Aterrorizados, los filisteos decidieron devolverla a Israel, colocándola sobre un carro tirado por vacas, que increíblemente se dirigió sin guía humana hasta territorio israelita. Durante un tiempo, el arca permaneció en la casa de Abinadab, hasta que el rey David decidió llevarla a Jerusalén. En 2 Samuel 6:6 ocurrió un evento impactante. Mientras la transportaban en un carro, uno de los hombres llamados Usá extendió la mano para sujetarla y cayó muerto al instante. Este suceso estremeció a David, quien decidió dejar el arca en casa de Obed-Edom por 3 meses, donde la presencia del arca trajo bendición. Finalmente, David la llevó a Jerusalén con gran celebración y danzas. Con la llegada del rey Salomón, el arca fue colocada en el lugar más sagrado del templo de Jerusalén, en el lugar santísimo. En 1 Reyes 8:6 se menciona cómo los sacerdotes la llevaron con gran reverencia, y al colocarla en su sitio, una nube cubrió el templo, indicando la presencia de Dios. Pero aquí comienza el verdadero misterio. En algún punto de la historia, el arca desapareció sin dejar rastro. Las preguntas sobre su destino han desconcertado a estudiosos durante siglos. Algunas teorías sugieren que fue escondida antes de la destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. Otros creen que fue llevada a lugares lejanos. El misterio del paradero del Arca de la Alianza comienza con la invasión babilónica a Jerusalén en el año 586 a.C. Durante el reinado de Nabucodonosor, el ejército babilónico arrasó la ciudad, destruyó el templo de Salomón y se llevó sus tesoros sagrados. Sin embargo, en los registros bíblicos que narran esta tragedia, el arca no es mencionada entre los objetos saqueados. En 2 Reyes 25:13 se describe cómo los babilonios tomaron los utensilios del templo, incluyendo los pilares de bronce, el mar de fundición y los recipientes sagrados, pero no hay referencia alguna al arca. Esta omisión ha llevado a muchos a preguntarse: ¿fue destruida, robada o escondida antes de la invasión? Una de las teorías más populares es que los sacerdotes encargados del templo lograron esconder el arca en un lugar secreto antes de la llegada de los babilonios. Algunos creen que fue enterrada en algún túnel bajo el monte del templo, la actual explanada donde hoy se encuentran la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esta teoría se basa en la posibilidad de que Salomón, con su vasta red de construcciones subterráneas, haya previsto una forma de proteger el objeto más sagrado de Israel en caso de peligro. Otra teoría intrigante se encuentra en el segundo libro de los Macabeos, un texto apócrifo. En 2 Macabeos 2:4-5 se menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la escondió en una cueva del monte Nebo, el mismo lugar desde donde Moisés contempló la tierra prometida antes de morir. Según esta versión, Jeremías selló la entrada y declaró que el arca permanecería oculta hasta que Dios decidiera revelarla nuevamente. Aunque este relato no forma parte del canon bíblico evangélico, ha despertado el interés de muchos investigadores. Otra hipótesis que ha cobrado fuerza en los últimos siglos sugiere que el arca fue llevada a Egipto. Esta teoría se basa en la tradición judía de Elefantina, una isla en el río Nilo,
donde se estableció una colonia judía en tiempos antiguos. Algunos creen que los sacerdotes escaparon con el arca y la llevaron hasta allí, pero no hay pruebas concluyentes que respalden esta idea. Sin embargo, la teoría más famosa y controvertida es la que sitúa el arca en Etiopía. Según la tradición de la Iglesia Ortodoxa Etíope, el arca se encuentra resguardada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion, en la ciudad de Aksum. Esta creencia proviene de la leyenda de Menelik I, quien, según relatos etíopes, era hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Se dice que Menelik visitó a su padre en Jerusalén y antes de regresar a Etiopía, habría llevado consigo el arca con la bendición divina. Desde entonces, se afirma que ha permanecido en Aksum, custodiada por monjes en un recinto al que nadie tiene acceso. Esta historia ha intrigado a muchos investigadores y exploradores, pero hasta el día de hoy nadie ha podido verificar la existencia del arca en dicho lugar. Los monjes afirman que solo un sacerdote designado tiene el derecho de verla y protegerla hasta su muerte, tras lo cual es reemplazado por otro guardián. Esta falta de acceso ha generado escepticismo, pero también ha mantenido viva la idea de que el arca podría estar realmente allí. A lo largo de los siglos han surgido otros rumores sobre su posible ubicación. Algunos han sugerido que podría encontrarse en Europa, llevada por los templarios en la Edad Media. Otros afirman que aún está oculta en algún lugar de Jerusalén, esperando el momento en que Dios decida revelarla. El destino del Arca de la Alianza sigue siendo un enigma. Su poder, su significado y su impacto en la historia han dejado una huella imborrable en la humanidad. Su desaparición solo ha incrementado el aura de misterio que la rodea. A lo largo de los siglos, la búsqueda del arca ha obsesionado a exploradores, arqueólogos y gobiernos. Su desaparición no solo es un enigma teológico, sino también un desafío histórico. Cada pista, cada relato antiguo, cada indicio ha llevado a múltiples intentos de hallarla, pero hasta el día de hoy nadie ha logrado encontrar pruebas concluyentes de su existencia. Uno de los lugares más estudiados en la búsqueda del arca ha sido el Monte del Templo en Jerusalén. Este sitio es considerado el lugar más sagrado para el judaísmo, ya que allí se construyeron tanto el Templo de Salomón como el Segundo Templo. En la actualidad, el área está dominada por la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, lo que ha complicado cualquier excavación arqueológica en la zona. Sin embargo, diversas fuentes antiguas sugieren que bajo la explanada del templo existen túneles y cámaras ocultas. En la década de 1980, el arqueólogo Ron Wyatt afirmó haber descubierto un sistema de cuevas bajo Jerusalén, en el que, según su testimonio, se encontraba el Arca de la Alianza. Wyatt aseguró que el arca estaba oculta en una cámara sellada y protegida por ángeles. Sin embargo, sus declaraciones nunca fueron verificadas científicamente, lo que generó escepticismo en la comunidad arqueológica. Otra pista intrigante se encuentra en Qumran, el sitio donde se hallaron los famosos manuscritos del Mar Muerto. En uno de estos textos, conocido como el rollo de cobre, se menciona la existencia de un gran tesoro oculto en varios puntos de Israel. Algunos investigadores creen que este tesoro podría incluir el Arca de la Alianza, resguardada por la comunidad de Senia antes de la destrucción del templo. Por otro lado, la teoría de que el arca se encuentra en Etiopía sigue siendo una de las más debatidas. En 2009, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Etíope, Abuna Paulos, declaró en una conferencia de prensa que el Arca de la Alianza estaba en Aksum y que él mismo la había visto. Sin embargo, poco después, la Iglesia etíope se retractó y negó cualquier acceso a la reliquia. Otro lugar que ha despertado interés es la isla de Oak,
en Canadá. Durante siglos se ha hablado de un misterioso pozo en esta isla, donde supuestamente los templarios escondieron un tesoro invaluable. Algunos creen que este tesoro podría incluir el Arca de la Alianza, llevada hasta allí por los caballeros templarios después de su persecución en Europa. En la actualidad hay expediciones y proyectos arqueológicos que siguen buscando el arca, pero hasta ahora sin éxito. La gran pregunta es, ¿por qué no ha sido encontrada? Si realmente sigue en la tierra, ¿por qué Dios ha permitido que permanezca oculta? Algunos creen que el arca será revelada en los tiempos finales, cuando Dios decida restaurar todas las cosas. En Apocalipsis 11:19 se menciona que el arca aparece en el cielo dentro del templo celestial, lo que ha llevado a muchos a pensar que su destino final no es terrenal, sino divino. Sin embargo, otros sostienen que el arca sigue en la tierra, esperando el momento en que el pueblo de Dios esté preparado para recibirla nuevamente. El misterio sigue abierto, las preguntas siguen sin respuesta y la historia del Arca de la Alianza continúa fascinando al mundo entero. La idea de que el Arca de la Alianza pueda ser encontrada algún día ha generado un sinfín de debates. Para algunos, su redescubrimiento sería la prueba definitiva de la autenticidad de las Escrituras. Para otros, sería un evento de proporciones catastróficas, desencadenando conflictos religiosos y políticos en los lugares donde se sospecha que está oculta. Si el arca fuera hallada en Jerusalén, por ejemplo, específicamente bajo el monte del templo, el impacto sería inconmensurable. Este es uno de los lugares más disputados del mundo, con tensiones constantes entre judíos y musulmanes. Para los judíos ortodoxos, la recuperación del arca significaría la señal de que es tiempo de reconstruir el templo de Jerusalén, algo que cambiaría el panorama geopolítico global. Pero para los musulmanes, que consideran el monte del templo como un sitio sagrado, cualquier intento de excavación podría provocar conflictos de enormes proporciones. Por otro lado, si el arca realmente estuviera en Etiopía, como sostiene la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, su exposición al mundo podría generar una lucha por su control. La comunidad cristiana etíope ha protegido celosamente su supuesta ubicación durante siglos. Los monjes encargados de custodiarla han vivido en reclusión total, dedicando su vida a la protección de este objeto sagrado. Pero si la comunidad internacional presionara para examinar la reliquia, esto podría poner en riesgo la estabilidad de la región. Otro punto importante es el poder que la Biblia atribuye al arca. A lo largo de las Escrituras se menciona que aquellos que la tocaron sin autorización sufrieron consecuencias fatales. En 2 Samuel 6:7, Uzá murió en el acto por tocarla indebidamente. En 1 Samuel 5:6, los filisteos sufrieron plagas tras robarla. Esto plantea una gran incógnita. Si el arca aún existe, ¿seguirá teniendo ese poder? ¿Podría una persona común siquiera acercarse a ella sin sufrir consecuencias? Desde el punto de vista teológico, algunos creen que el arca ya no es necesaria. Con la venida de Jesucristo, el acceso a Dios ya no depende de un objeto sagrado, sino de la fe en Cristo. En Hebreos 9:11 se menciona que Jesús es el sumo sacerdote del verdadero tabernáculo celestial, lo que indica que la presencia de Dios ya no está limitada a un cofre de oro, sino disponible para todos los creyentes. Pero otros argumentan que el arca aún tiene un papel en el plan divino. Algunos grupos mesiánicos creen que su redescubrimiento será una señal del fin de los tiempos, relacionada con la restauración de Israel y la preparación para el regreso de Cristo. De hecho, en Apocalipsis 11:19 se menciona que el arca aparece en el cielo, lo que ha llevado a interpretaciones sobre su papel en los eventos finales de la humanidad. Mientras tanto, el Arca de la Alianza sigue siendo un misterio sin resolver.
Sus leyendas han inspirado películas, libros y teorías de conspiración. Exploradores han arriesgado sus vidas buscando pistas en desiertos, montañas y templos antiguos. Pero hasta el día de hoy no hay pruebas concluyentes de su paradero. Algunos creen que su hallazgo podría cambiar el curso de la historia. Otros piensan que su propósito ya fue cumplido y que Dios ha decidido mantenerla oculta para siempre. ¿Qué pasaría si un día se revelara su ubicación? ¿Sería una bendición o una maldición para la humanidad? El enigma del Arca de la Alianza continúa abierto y tal vez su verdadero destino solo sea revelado cuando Dios lo considere oportuno. La historia del Arca de la Alianza es una de las más enigmáticas de la Biblia. Desde su construcción en el desierto hasta su desaparición, ha sido un símbolo de la presencia y el poder de Dios. Su impacto en la historia de Israel fue incuestionable, y su ausencia ha dejado un vacío lleno de preguntas. Pero la gran interrogante sigue en pie. ¿Qué significa realmente el arca para nosotros hoy? Si el Arca de la Alianza fuera encontrada en nuestros tiempos, ¿qué cambiaría en la fe de las personas? ¿Sería un objeto de veneración o simplemente una reliquia histórica? Para algunos, su descubrimiento podría ser una prueba tangible de la veracidad de la Biblia. Pero para otros podría representar un desafío a la fe, porque la verdadera esencia del cristianismo no se basa en objetos físicos, sino en una relación personal con Dios. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado evidencias físicas de lo divino, pero Jesús enseñó que la verdadera adoración no depende de un lugar o un artefacto, sino del Espíritu y la verdad. En Juan 4:24, se menciona que Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esto nos hace reflexionar. ¿Es más importante buscar el Arca de la Alianza o buscar la presencia de Dios en nuestra vida? A pesar de los intentos por encontrar el Arca, el mensaje de la Biblia es claro. El verdadero pacto de Dios con la humanidad no está guardado en un cofre de oro, sino escrito en los corazones de aquellos que le siguen. En Jeremías 31:33 se menciona que Dios haría un nuevo pacto, escribiendo su ley en el corazón de su pueblo, y eso se cumplió con la llegada de Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender del misterio del Arca? Su historia nos recuerda que Dios siempre ha estado presente en la vida de su pueblo. Nos muestra que su poder es real, que su voluntad es perfecta y que su gloria no depende de un objeto, sino de su presencia viva en aquellos que le buscan con sinceridad. El Arca de la Alianza sigue siendo un símbolo poderoso de la fidelidad de Dios. Su desaparición ha generado teorías y leyendas, pero su mensaje sigue intacto. No necesitamos un objeto sagrado para experimentar la presencia de Dios. Hoy podemos acercarnos a Él a través de la oración, la fe y la obediencia a su palabra. Así que en lugar de preguntarnos dónde está el Arca de la Alianza, tal vez la pregunta más importante sea, ¿dónde está nuestra relación con Dios? ¿Estamos buscando su presencia en nuestra vida o solo evidencias materiales de su existencia? Este misterio seguirá intrigando a la humanidad. Tal vez un día se revele su paradero, o tal vez siga oculto hasta el fin de los tiempos. Pero lo que realmente importa no es encontrar el arca, sino asegurarnos de que nuestro corazón sea el verdadero lugar donde Dios habita. Si este tema te ha impactado, no olvides compartirlo con otros. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el Arca de la Alianza sigue en la tierra o ha sido llevada por Dios? Déjanos tu comentario y sigamos explorando juntos los grandes misterios de la Biblia.